Hola, soy Daisy Navarro, la host oficial de Monimentes Podcast, presentado por Banco Atlántida. En esta tercera temporada conocerás a la nueva generación de inversores en El Salvador. Habrá tips, consejos, estrategias y más sobre cómo invertir. Bienvenidos. Llegamos al final de la tercera temporada de Monimentes Podcast y lo hacemos a lo grande. Hoy nos acompaña un emprendedor, visionario, socio gerente de Colabora Ventures, cofundador de You Assist Me y miembro de YPO y AGLN. A saber si lo pronuncié bien. Él es Alfredo Atanasio Kader y yo estoy pero muy emocionada por platicar con él porque yo quiero saber cómo es que se pasa de emprendedor a inversionista. Alfredo, bienvenido. Gracias por la invitación. Yo también emocionado de venir aquí. Para mí contar todo eso es como ir a terapia, así que súper contento. Bueno, yo decía que no sé si pronuncié bien esto, porque es que estoy bien emocionada, porque tú sos una personalidad ya, ejemplo de muchas cátedras de economía, de marketing, y bueno, es un honor tenerte acá. Ya, súper sonrojado con todo esto, pero contento, así que démosle. Yo creo que es importante conocer la historia, porque sabes que en esta tercera temporada nos hemos enfocado en buscar inversionistas de esta nueva generación en nuestro país que nos inspiren, porque no sabemos quiénes nos están escuchando y necesitan saber de tu historia para buscar ese empujoncito y dar el paso quizá de emprendedor a inversionista o primero volvernos emprendedores. Así que la pregunta de rigor va encaminada a conocer tu historia y a saber ¿cómo ha sido ese camino para convertirte en quien sos hoy? Y, por favor, no vayas a obviar ni a omitir ninguna parte en cuestión familiar, personal, educativa, económica. Así que, te escuchamos. Chivo, buenísimo. Bueno, tengo un montón de sombreros, ¿verdad? Entonces, quizás el primer sombrero es el familiar. Yo vengo de una familia de emprendedores. Entonces, para mí, el hecho de ser emprendedor era algo como bastante cotidiano y el ejemplo que yo tenía siempre era de emprendedores. Mis abuelos vinieron a El Salvador en los 1920s y 30s más o menos, y pusieron su propio negocio y empezaron desde cero. Entonces, tuve el ejemplo, digamos, de eso, de empezar primero desde cero y segundo, ir creciendo los negocios y ese era mi ejemplo. Entonces, yo desde chiquito, pues, yo sabía que quería tener mi propio negocio. O sea, yo de verdad me acuerdo que llegaba a la oficina de mi papá y me ponía a hacer cuentas de los negocios que iba a hacer y lo que iba a ganar de cada negocio. De lo que iba a ganar, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en realidad uno cuando empieza un negocio no gana, sino que gana experiencia y pierde muchas veces, porque los negocios en su mayoría es parte del proceso y dicen que 1 de cada 8 negocios funciona. Entonces, hay 7 ideas que probablemente no van a funcionar. Entonces, el camino para ser emprendedor fue así un poco tortuoso, y especialmente con You Assist Me, que quizás es lo que más me enseñó en la vida. Fue bien complicado porque el servicio de You Assist Me nos costó venderlo porque era un servicio que en ese entonces no mucho existía, que es un servicio de trabajo remoto, que hoy es más o menos conocido el trabajo remoto, pero hace 15 años que empezamos no. Entonces nos costó bastante. Fue una historia. Yo siempre lo comparo con la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que las peores cosas van a pasar en el peor momento. Y así fue You Assist Me. A ver, entonces desde pequeño lo tenías claro porque tenías el ejemplo. Ok, pero por mucho que tengamos un buen ejemplo, no siempre sucede que, digamos, así como que absorbemos aquello bueno que vemos, ¿verdad? Entonces, también es importante conocer tu parte educativa o académica, porque sucede que hay muchas personas que podrían decir, bueno, ¿y qué hizo este que no puedo hacer yo? Si se supone que llevamos la misma currícula, me estabas contando que estudiaste aquí en El Salvador, claro, sí. Bueno, y en realidad yo creo que y la educación también creo que ha cambiado la manera en cómo uno se va educando, pero es súper importante para mí la curiosidad. Entonces, la curiosidad es un superpoder. Entonces, y hace poco le decía yo a alguien que eso, o sea, saber decir no sé, o no sé, no conozco sobre algo, pero quiero conocer, nos va a abrir un montón de puertas. Entonces, yo creo que yo soy bien preguntón y de por qué pasa esto y de cómo haces para vender esto y cuánto vendes y por qué. O sea, me gusta preguntar y soy extraordinariamente curioso. Entonces, creo que eso me ha ayudado bastante
a la hora de poner los negocios, de manejarlos y a la hora de invertir también. La curiosidad es un superpoder y a veces uno cree que decir no sé es algo malo. Sí. En realidad decir no sé es un superpoder también. O sea, aquí no aplica la curiosidad mató al gato, ¿no? No, para nada. Para nada, para aquí nada. al contrario, consiguió el ratoncito. El gato, cabal, el gato puso ahí su imperio después de ser curioso, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también quisiéramos saber, ¿verdad? ¿Cuál es la receta o la técnica? Que yo me imagino que dentro del proceso, y eso es súper importante decirlo, que más o menos como que he ido viendo que por ahí vamos, hay altos y bajos, ¿verdad? Es como una rueda, ¿verdad? Como la Chicago, que de repente va súper fuerte y a veces va un poquito más despacio. ¿Cómo fue eso del paso de emprendedor a inversionista? Bueno, sí, o sea, hay que estar cómodo con la incertidumbre. Entonces, quizás ese es parte de la receta, saber que uno no tiene la respuesta y que uno tiene que estar dispuesto a perder algo para ganar bastante. Entonces, el tema de la incertidumbre, estar cómodo con la incertidumbre es súper importante a la hora tanto de emprender como de invertir. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pasar de ser emprendedor a inversionista fue también un proceso que no pasó de la noche a la mañana, sino que pasó por la misma curiosidad y la misma red de contactos que uno hace a la hora de emprender, que le va abriendo puertas. Y hay oportunidades que le pasan a uno enfrente y uno tiene que aprovecharlas. Entonces, y a veces, cuando uno está joven, creo que a veces yo ya no estoy tan joven, pero cuando empecé tenía 20 y pico de años, entonces estaba bastante joven y a veces cuesta que lo tomen en serio a uno de joven. Es cierto. Entonces, eso de que si no existen las puertas uno tiene que construirlas o tiene que abrir la puerta a trompones, es cierto. Uno tiene que quitarse un poco, o sea, primero tiene que creérsela, creo yo, ¿verdad? O sea, uno tiene que creer que puede hacer las cosas. Claro. Entonces, eso creo que es importante y asegurarse que uno está atento a las oportunidades que se le presentan. Entonces, el tema de la autoestima tiene mucho que ver, porque sucede que a veces decimos, no, pero es que a mí no me va a dar, yo no tengo buena suerte, soy bien salado, ni siquiera era bueno en matemáticas, ¿cómo le voy a hacer? Y eso de decir, es que tengo que probar y si pierdo ni modo, una cosa es ver si me va bien con aquel o aquella en cuestiones de amor, pero en cuestiones de dinero sí. No quiero ponerlo todo al fuego. Sí, y yo creo que me puedo relacionar con eso porque es un sentimiento que a todos nos pasa en algún momento. O sea, el fracaso da miedo, a nadie le gusta fracasar, pero si uno quiere emprender y quiere invertir, tiene que estar dispuesto a fracasar. Y yo creo que hay que quitarle como la connotación negativa al tema del fracaso, que muchas veces culturalmente o aquí en nuestra sociedad el fracaso tiene una connotación negativa, pero en realidad el fracaso es parte del aprendizaje, es parte de un desarrollo. Entonces, y por ejemplo, en Silicon Valley, el hecho de fracasar en una empresa no lo ven como algo malo, sino que lo ven como, hey, ganó experiencia. Y yo, de hecho, a la hora de revisar los pitches, cuando estoy viendo en qué invertir, parte de en lo que me fijo es que hayan tenido fracasos. O sea, para mí es como un red flag si alguien no ha tenido un fracaso. O sea, de hecho, está mintiendo, aquí está algo. O está mintiendo o no ha pasado por un reto. Y va a pasar cuando yo esté. Exacto, o sea, es que estadísticamente, entre más fracasos ha tenido, está más cerca del éxito. Entonces, el hecho de fracasar simplemente nos está acercando al éxito. Entonces, hay que poder entender eso para ver al fracaso con otros ojos. Y hablando de fracasos, ¿cuántas veces fracasó Alfredo para llegar a crear You Assist Me, por ejemplo? Es que uno nunca deja de fracasar. Entonces, o sea, You Assist Me ahí está, pero yo tengo fracasos todas las semanas, pero todos los días. Probablemente antes, hubo otros emprendimientos. Sí, o sea, nosotros hicimos varios emprendimientos, pero tal vez los fracasos más grandes los viví en You Assist Me. O sea, dentro de You Assist Me, porque digamos que había gente que dependía de mí. Bueno, yo supe que iba a ser papá 2 días después de haber empezado You Assist Me. Entonces fue una presión terrible, o sea, que me tenía que salir bien y me enfrenté contra fracaso y fracaso, o sea, cosas que renunciaba la gente, los clientes no querían el servicio ni gratis, quebraba digamos que el proveedor de internet quebró, o sea, nos pasaron demasiadas cosas en el camino, entonces hizo bien difícil para mí en ese momento saborear el proceso de emprender. Entonces, digamos que los fracasos son parte del proceso y
Y así son como, yo lo comparo a veces como con series así tipo de Netflix. O sea, uno va viendo la serie y en todos los episodios hay algo así que puede potencialmente ser catastrófico. Y esa es la vida de un emprendedor y de un inversionista. Todos los días puede pasar algo que es potencialmente catastrófico. A ver, si tu vida fuera una serie de Netflix y estuviéramos ahí como por el capítulo 1 o 2. Dijiste que un poco ya estaba en tus venas, tu familia ya traía esta espinita de emprendedores, o sea, tuviste un gran ejemplo. Y eso tiene sus ventajas, pero también me imagino, como todo en la vida, tiene sus desventajas cuando te dicen, no, hombre, Alfredito, no sé, tu abuelo, tu Literal, papá, Alfredito, ¿verdad? así me dice. No, hombre, Alfredito, ese es tu negocio, no te va a dar. Sí, ¿Escuchaste eso en algún momento? Sí, bueno, y lo he escuchado no solo de miembros de familia a veces, sino que de la gente alrededor. Los negocios en los que yo estoy involucrado usualmente han causado eso. Como, no, eso no te va a funcionar. You Assist Me, que digamos, era súper difícil en ese entonces poder explicar qué es lo que hacíamos. Y entonces, en resumen, cuando la gente no conoce algo, lo más fácil es decir, no, es que no va a servir. Y entonces ya estoy acostumbrado y de hecho creo que no es tan malo que haya gente que crea que uno va a fracasar. Te reta a decir, hay un reto ahí. callar la boca, sí, así es. O así es. Bueno, yo he contado una anécdota que cuando nosotros estábamos haciendo el reclutamiento para You Assist Me hace 15 años, encontramos a una persona que dijimos como, esta es la perfecta persona para que sea nuestra primera contratación. Y hicimos la contratación y nos ofrecimos el puesto. Y nos dijo que no, porque dijo que no creía que iba a funcionar. Entonces, tómala. Ajá, entonces cabal, es como, ojalá que se haya dado cuenta que sí funcionó. Qué chivo, la verdad es que pasa, definitivamente. A veces tenemos esas personas que nos están diciendo, no, mira, hombre, ya van 3 intentos y no te sale nada, mejor anda a buscarte un trabajo formal, porque a veces asociamos el emprender o querer ser nuestros propios jefes como algo informal porque no es seguro. ¿Te pasó en algún momento? Sí, de hecho, sí. Yo ya tenía un trabajo formal, lo que pasa es que no me gustaba. Entonces, creo que parte de la cosa era encontrar una cosa que sí me gustara y poderme dedicar a lo que a mí me gusta. Entonces, fue un proceso también ese de pasar de la seguridad de un trabajo formal o de la aparente seguridad de un trabajo formal a el precipicio que uno no sabe qué es lo que va a pasar. A ver, siendo emprendedor, ahora inversionista, cualquiera podría decir la vida económicamente resuelta. Sin embargo, estamos conscientes que hay mucha más responsabilidad. Tú empezaste con 4 empleados, ahora tenés ¿cuántos? 400 más o menos. Entonces significan 400 familias exactamente. Mínimo. Entonces es una gran responsabilidad económica porque no solamente es tu familia, sino que es la familia de tus colaboradores. Ya sentí el estrés de eso. Por lo tanto, ¿será que es fácil la vida de un emprendedor? No, pero uno aprende a vivir con eso. Y en algún momento alguien o tú mismo dijiste, puchiga, me estoy complicando, ¿y para qué? Te digo esto porque a cada rato. Ya que estábamos poniendo el ejemplo de las series y las películas y esto, no sé si te ha pasado que en novelas se ve que la familia de los ricos siempre tienen problemas y discusiones y ves luego la escena de la familia de la gente pobre o de menos recursos y ellos no tienen quizás las mismas posibilidades, pero todos felices. Entonces hay un dicho que dice, mejor pobre feliz que rico con problemas. Es que todo es relativo porque qué es ser pobre y qué es ser rico, ¿verdad? Entonces, y los problemas vienen de diferentes maneras y cada quien procesa los problemas de diferentes maneras. Entonces, yo creo que el tema está en poder estar cómodo en la incomodidad de la incertidumbre, porque independientemente de las posibilidades en temas económicos, hay siempre incertidumbre y la posibilidad de quedarse sin nada siempre existe, especialmente si uno invierte y si uno tiene algún tipo de agresividad en términos de cómo está invirtiendo. Y sí, efectivamente, yo pudiera decir como hasta aquí llego, me voy a retirar y ya no. Pero probablemente eso no me hiciera feliz, porque de alguna manera a mí me gusta estar activo, me gusta invertir, me gusta crear nuevas cosas. Entonces es como el estilo de vida que uno ha decidido tener y viene con ventajas y desventajas, pues. Claro. Y me encanta la frase que
pues hay que estar incómodo cómodo en la incomodidad y buscar también lo que te hace feliz, porque a veces creemos que estar en un exceso de trabajo o incluso llegar a un punto como el ser nuestros propios jefes podría hacer que mi vida se complique, que nunca deje de trabajar, que todo el tiempo tengo que estar pegado al teléfono, a los correos, etcétera. Yo con eso he decidido, o sea, yo me he preguntado esto muchas veces. Yo sé que yo podría probablemente trabajar más, hacer más dinero, tener otras empresas y no sé, depende cómo uno define el éxito, ¿verdad? Si uno define económicamente el éxito con tener más dinero, pudiera probablemente hacerlo, pero yo he decidido tener la vida que tengo porque mis hijas, por ejemplo, están pequeñas, me gusta estar con ellas, me gusta tener tiempo. Exacto, entonces digamos que yo he decidido, ok, voy a trabajar, no es que he dejado de trabajar, trabajo y trabajo bastante. Si le preguntamos a mi familia, probablemente va a decir que trabajo demasiado, pero he decidido no hacer exagerada cantidad de trabajo para poder disfrutar a mi hija, porque yo voy a tener la edad que tengo solo una vez en la vida y mis hijas van a tener la edad que tienen solo una vez en la vida. Totalmente. Entonces prefiero disfrutar es la experiencia, pues. Y eso es lo bonito de escuchar la experiencia de alguien como tú, porque a veces el miedo a eso, el miedo a dejar esto que es tan rico como el calorcito de la familia, aquellas cosas que me gustan hacer, como simplemente sentarme a leer un libro o ver una serie, o saber que voy a tener tiempo para ir al cine con mi esposo, con mi novio. Entonces nos da como el miedo y nos quedamos en esa zona de confort porque creemos que voy a sacrificar aquello que me hace feliz, pero estamos hablando de un equilibrio. Hay que encontrar un balance. Uno puede hacer sacrificios temporales para eventualmente tener, y eso es lo que pasa con la inversión, por ejemplo. Cuando uno decide invertir, uno está haciendo un sacrificio económico en este momento porque tengo el dinero que podría funcionar para otra cosa o que pudiera ser para un viaje, para comprarme un terreno, para comprar lo que sea, y decido no tener esa gratificación instantánea, digamos, para que eventualmente eso me produzca mucho más y me dé todavía más satisfacción, pero tengo que esperar un rato. Entonces, y ahí depende también del perfil de cómo invertimos, de cuáles son nuestros objetivos como inversionistas, qué es lo que queremos lograr. Queremos crear riqueza, tener un cash flow, o tener dinero para retirarme, o qué es lo que queremos, o queremos preservar capital. Hay un montón de diferentes objetivos y depende de eso es que uno decide en qué invertir. Es decir, tengo que saber también para dónde voy, ¿verdad? Sí, para saber dónde empezar. Dijiste algo clave, que voy a poner, por así decirlo, los huevos en una canasta, apostándole a algo en lo que voy a invertir. Pero esto va a tener un proceso y estamos en una época que yo creo que vamos a coincidir de la inmediatez, o sea, todo lo queremos a las ya, ¿verdad? Que si le voy a poner estos huevos aquí, yo quiero ver ya el huevo estrellado para mañana. Entonces, es parte de el perfil, digamos, de un inversionista, la paciencia. Estábamos hablando, la curiosidad. Ahora podríamos abonarle la paciencia. La paciencia, definitivamente, especialmente si uno quiere tener retornos grandes, tiene que ser bastante paciente. Pero por eso digo, depende cuál es el perfil del inversionista y cuál es el objetivo del inversionista. Entonces, en mi caso, por ejemplo, nosotros invertimos bastante en startups. Son empresas que van empezando, que probablemente ahorita no ganan dinero y que eventualmente son 10 años probablemente. Wow. En 10 años tal vez me van a dar 20 o 100 veces lo que invertí. De verdad que necesita una gran paciencia. Entonces yo estoy viendo ahorita, a veces veo algún resultado de algunas de las primeras inversiones que hicimos, pero todavía me falta. Entonces hay que ser bien paciente. Y yo cuando repartieron la paciencia no estaba ahí, entonces no entiendo todavía cómo es que he logrado poder invertir en estas que ya sé que se va a tardar bastante, pues. ¿Y será que también debemos tener un poquito como de intuición o nos vamos más pegados no a esto que viene siendo como más las corazonadas, sino que me voy más a lo seguro y veo los números, el récord de a lo que voy a invertir? Sí, bueno, yo creo que vuelvo a que depende del riesgo. Yo lo que hago es que digamos que donde uno pone su dinero no tiene que ser siempre en el mismo lugar. Entonces, del 100% del capital que tenemos disponible para invertir, por ejemplo, probablemente en mi caso, que diría el 30% está súper seguro en algo que probablemente no me va a dar retornos enormes, pero está súper seguro. Y el resto, el otro 70%, digamos, lo divido en cosas que van a ser de muy largo plazo y otras que son súper riesgosas. Entonces, lo que sí es que yo no invierto nunca en nada que no entienda. Entonces, por ejemplo, hace 2 años más o menos,
todo el mundo hablaba del concepto de Web3, de descentralizar las redes sociales. Yo, la verdad, que no entiendo, o sea, a ver, entiendo un poco el concepto, pero no lo entiendo suficiente como para poner mi dinero en eso. Okay. Y todo el mundo invertía en eso. O hubo una época en que los NFTs era lo que toda la gente estaba invirtiendo. Yo no lo entendía el valor de los NFTs, no invertí nada en eso. Y no me arrepiento nada porque ahora de repente ya no vale, o sea, las valuaciones de esos negocios han caído estrepitosamente. Entonces, es súper importante que si uno va a poner su dinero, que tanto ha costado, porque el dinero cuesta tanto hacerlo, uno tiene que ponerlo en lugares donde entiende. O sea, no entender, o sea, entiende no solo en qué lo está poniendo en términos de industria, sino que entiende los riesgos. Que nosotros tenemos un fondo de inversión, por ejemplo, y yo cuando hablo con los inversionistas de nuestro fondo, o sea, parte de mi pitch es decirles, pueden perder todo su dinero. O sea, ese es como, o sea, tienen que estar dispuestos a perder todo su dinero porque invertimos en startups y son súper riesgosas. Claro. Entonces, tienen que estar clarísimos que esa es una posibilidad. Entonces, y luego que estamos claros, pero yo creo que no todos estamos como con el deseo de querer perder. Porque si tú me decís eso, yo me lo pensaría unas 3 o 4 veces. Y así hay que hacerlo. Así hay que pensar 3 o 4 veces antes de invertir. Es que hacer pisto es tan difícil y perderlo es tan fácil y gastárselo es tan fácil que uno tiene que pensar y repensar así muchas veces antes de darle el dinero a alguien más en términos de inversión. O sea, uno de verdad tiene que estar súper seguro y entender los riesgos y los retornos potenciales. Es decir, que también necesitamos un poquito de inteligencia emocional, quizá. Totalmente. Y eso pasa un montón. Inteligencia emocional es súper importante a la hora de invertir y especialmente cuando uno invierte en cosas que son súper líquidas, como en la bolsa de valores, por ejemplo, en criptomonedas, por ejemplo, en donde de repente una acción o una moneda de estas puede bajar 30% en un día. Entonces uno paniquea y dice, voy a vender todo. Y no hay que paniquear. Si uno invirtió originalmente en eso, es por algo. O sea, uno pensó que era una buena inversión y hay que darle la oportunidad que se desarrolle, ¿verdad? Entonces, sumémosle al perfil, decíamos, ser curiosos, tener paciencia y ahora también será que tener un poquito como que de cautela o de ser... Sí, tal vez. A mí me gustó el término de la inteligencia emocional, creo que es importante tener eso. Inteligencia emocional. Sí. A ver, Alfredo, ¿y cómo es que tú, me imagino, ¿verdad? Estabas de emprendedor, súper bien, ¿verdad? Estaba yendo bastante bien y de repente decís, voy a invertir. Yo creo que el paso para invertir ha de dar miedo. Es parte de el deporte extremo que mencionabas, el temor. Totalmente, es como la adrenalina, como si uno se va a tirar de bungee. Pero se siente rico entonces, sí, porque la adrenalina cuando va en una rueda, no, es chido, pero antes yo cuando, por ejemplo, cuando uno va en una montaña rusa, empieza tac, 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 y tiene un ruidito y va súper lento y todo, que, híjole, y a uno se le acelera el corazón y todo, pero ya sabe que va, entonces, pero uno a veces se quiere aventar de ahí porque no quiere, y uno se sube. Entonces es lo mismo con el tema de inversión, pero yo he pasado por momentos donde digo, puchica, mano, en vez de haber invertido en esto que voy perdiendo, mejor me lo hubiera gastado. Y porque uno tiene esos momentos de debilidad como inversionista, pero uno tiene que ir aprendiendo, o sea, uno tiene que ir aprendiendo y uno va madurando, así como uno en la vida madura, digamos, en términos de inversionista uno también va madurando. Pero ¿cómo fue que viste y dijiste, bueno, ya llevo tantos años aquí como emprendedor, digámoslo así, en un lugar seguro, y ahora le voy a dar la oportunidad a invertir? Muy seguro. No era un lugar seguro, o sea, como emprendedor yo nunca me he sentido seguro. Yo todavía yo... ¿No te la crees? No me la creo, porque yo siempre tengo en cadena de oración a toda mi familia. Todos los meses es como les digo, ya, pasó el mes, no fue bien, pero no sé el otro cómo voy a hacer. Todos los días, o sea, tengo 15 años desde que fundamos USISMI y todavía así me pasa todos los meses. Porque uno nunca, o sea, yo nunca me la he creído y nunca he tenido el miedito de que pueda no funcionar en algún momento. Y es bueno porque tener los pies... Yo creo que lo hace uno más cauteloso y tener los pies sobre la tierra y todo eso, pero la manera en cómo nosotros pasamos de ser como de emprendedor a inversionista fue por la red de emprendedores. Uno se vuelve parte de una comunidad cuando uno está emprendiendo, entonces ahí es cuando se le presentan a uno oportunidades y ahí hay manera. En el caso, nuestra primera inversión fue un cliente de YouAssistMe. Entonces bien. La manera en cómo invertimos fue dándole servicio. Fueron creciendo juntos. Sí, entonces. Y fue dándole servicio. Entonces no le cobramos, me acuerdo, creo yo que fue 1 mes o 2 meses de servicios a cambio de... lo que hoy conocemos como canje. Como un canje. Ajá. Bueno, que hay una historia famosa de alguien que hizo eso con Facebook.
un artista que les pintó un mural y como no tenían dinero en ese momento, le dijeron que le iban a dar acciones de Facebook y las aceptó y hoy esas acciones valen millones de dólares. Imagínate. Entonces yo espero que eso nos pase a nosotros. Bueno, ya de hecho la inversión ya ahora, esa inversión ya creció 15 veces lo que valía en ese entonces, pues. Qué chivo. La verdad es que pues es como de aventurarse. Sí da miedo, me imagino, pero pues sí, es parte del camino. Ahora, si tuvieras que darle un consejo a alguien que esté en tus situaciones de aquel momento, o sea, un Alfredo, pongámosle Juan para no ponerle el Juan, que está en ese momento. Que sea joven. Hace 15 años. Exacto, que está emprendiendo. Sí. Dicen que normalmente aquí en Latinoamérica, pero en El Salvador, los salvadoreños vendemos hasta las piedras. Entonces, un Juanito que ha vendido piedras y le va bien. Luego viene una María y le dice, mira, fíjate que yo tengo un negocio en el que necesitamos un tope para las puertas, porque con estos vientos se cierran. ¿Quieres invertirle? Puede dar la piedra, me parece. Sí, yo creo o sea, es que así es como vienen, así es como pasa. Lo que pasa es que en el camino uno tiene que ir tanteando más o menos, porque así como hay alguien que puede ser legítimo persona en la que uno debería invertir, hay otros 10 que probablemente... ¿Hay muchos celos en este rubro? Celos de no compartir información muchas veces sí, pero creo que en el caso, en nuestra región, creo que es cultural. Pasa menos en Silicon Valley, por ejemplo. Aquí yo me topo mucho con gente que dice, es que no quiero compartir mi idea porque me la pueden robar. Y eso no pasa en Estados Unidos. Pues, o sea, en Silicon Valley uno comparte las ideas y entre más gente está pitching, mucho mejor. Pero yo creo que vuelvo al tema de la curiosidad. O sea, cuando uno está siendo emprendedor y de repente se le acercan potenciales otras compañías en las que uno puede invertir, tiene que tener la curiosidad suficiente como para preguntar todo. O sea, cómo funciona, cómo va a hacer dinero y enfocarse en cosas que no sean vanidad. Porque muchas veces en esta industria hay un montón de vanidad en términos de es que en mi empresa el inversionista es fulano, que es súper famoso, o en mi empresa tenemos una evaluación de no sé cuántos millones. Entonces, todas esas métricas son vanidades. En realidad, las métricas que funcionan son métricas de carne y hueso, les llamo yo, o sea, que son ventas. No solo ventas, sino que ganancias, margen de ganancia, de ese tipo de tracción y no métricas que sean vanidad. Porque al final, pues yo puedo decir, yo soy buena para esto, tengo tantos y tantos talentos, pero solo está en el papel. Entonces, exacto, y han habido casos súper famosos de empresas que han levantado cantidades enormes de fondos y al final han terminado de ser... Entonces, existen los inversionistas maduros y los inversionistas junior. Tú fuiste en algún momento un junior y ahora ya son maduros. Sí, bueno, no sé maduro, pero sí. Dejemos o sea, de lado la edad, porque yo creo que tú sabes, no te estoy diciendo viejo. No, pero sí, yo creo que hay de diferentes tipos de sofisticación, digamos, a la hora de invertir. Entonces, uno puede empezar siendo inversionista también en pequeño, y después uno va invirtiendo mayores cantidades. Pues. ¿Y la diferencia está en eso? ¿En cuánto ha invertido o no? Y también tal vez los términos de la inversión, entre uno es más sofisticado y tal vez tiene más experiencia, puede pedir mejores términos en la inversión y cuidar los intereses del inversionista, pues. Claro, bueno, yo creo que ha estado la plática súper interesante. Nos vamos a relajar un ratito y vamos a hacer una dinámica. Vaya, Alfredo, vamos a jugar, nos vamos a relajar, pero también vamos a seguir así, haciendo que camine el cerebro un poquito. Vamos a jugar tic-tac-toc o X0. Mientras estemos con cada partida, van a ser 3, vamos a estar platicando acerca de algo interesante siempre relacionado con el paso de emprendedor a inversionista, ¿ok? Sí. Eso sí, vas a tener 5 segundos máximo para pensar a dónde vas a poner tu cruz o tu 0. Chivo. Listo. Démosle. Tú vas a empezar. Y el tema de la primera partida va a ser el perfil del emprendedor inversionista. Chivo, bueno, tiene que ser alguien súper paciente, tiene que ser alguien curioso. Ajá. Tiene que ser alguien, pues es que pensar y hablar al mismo tiempo pues está un poco complicado. Pero paciente, tener inteligencia emocional. Me adelanté. Ajá. Eso fue lo que dijimos, ¿cierto? Gané. No, hombre, yo también gané. Esa fue la primera partida. Vamos con la segunda. Chivo.
Segunda partida y el tema va a ser ¿cómo dividís tú, Alfredo, el perfil del emprendedor? Dale. Bueno, debería de ser cuánta es su aversión al riesgo. Le cambiaste. Sí, Ajá. Me va a dar la suerte, ojalá. La aversión al riesgo, cuál es su objetivo, si quiere aumentar el capital, preservarlo. Ajá. O, ay no, qué presión esta. No sé qué hacer aquí. Quedamos empatados. No, espérate. Sí, aquí lo perdimos los dos. Vamos con la última partida, las red flags de un emprendedor o inversionista. Bueno, a mí no me gusta cuando no han fracasado nunca por estadística, cuando no saben cómo explicar sencillamente su negocio. Eso creo que es súper importante, porque entre más palabras raras ocupan, es más red flag para mí. Ok, que no sea tramposo tal vez. No, pero yo... Porque ¿quién iba? Ya me equivoqué. Tú, no, yo Si no, que no sea tramposo, que sea una como yo. Ajá. Esta es la partida, la vencida. ¿Cómo es la...? Ve, otra vez. No, hombre, quedamos empatados. Bueno, pero está bien. Lo desempatamos aquí. No siempre. O lo desempatamos aquí. Estaba casi. No, la verdad es que me ganaste, porque aquí perdimos, en la otra perdimos. Está bien. Gané uno y empate, me parece. Está bueno, está bueno. Esa fue la dinámica. A ver, Alfredo, siguiendo esta línea imaginaria que tu vida es una serie o una película, llegamos a eso que hay el final de la temporada, imaginémonos así. Entonces, hemos recorrido un camino súper interesante, tanto así que ya sos objeto de estudio y ejemplo. Y entonces llegamos en eso que continuará. ¿Qué viene para ti? ¿Cuáles son tus sueños? Mi sueño, yo la verdad que lo que le pido a Dios siempre es bien sencillo. Paz mental. Y todo lo que hago en mi vida tiene que ver con llegar a tener paz mental. Porque uno puede tener todo. O sea, uno puede tener mucho dinero, puede tener salud, puede tener amor, puede tener de todo. Pero a veces la gente no se siente en paz. Entonces, mi meta es eso, paz mental. Qué bonito. La verdad, un gran mensaje. De hecho, ahora está súper de moda conocer la vida de estos niños que crecieron siendo estrellas de televisión, cantantes. Y siempre pasa eso, que por más que tenían, el punto de quiebre era justo la paz mental, ¿verdad? Así que es un buen objetivo, la verdad. Ya te lo vamos a copiar. Está bueno. Bueno, la plática ha estado súper interesante. De verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Sabemos que tenés una agenda apretada. No se imaginan cuántas veces le ha sonado ahí el reloj a este muchacho. Eso significa que esperamos esté sonando así el sonido del dinero. Ahí me lo ponen, por favor. Gracias, Alfredo, por el tiempo. Y estoy segura que muchas personas van a querer desahogar otras incertidumbres. Así que, ¿cómo nos contactamos Más contigo? que a la orden, yo insisto que para mí venir a este tipo de programas es como ir a terapia. Entonces yo lo disfruto un montón. Y también mi hobby es hablar con otros emprendedores, así que más que dispuesto a hablar si tienen alguna idea que quieran discutir o algún consejo o simplemente desahogarse, me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar como Atanasio, en Instagram también como Atanasio y en Facebook como Alfredo Atanasio Cader. Atanasio es con C. Y ahí podemos seguir platicando. Ok, bueno, las líneas, como dicen, están abiertas. Los canales están abiertos. Sí, cabal. Buenísimo, gracias, Alfredo. Bueno, otra vez. Gracias. Ok, pues les dije, así vamos a cerrar a lo grande esta tercera temporada. Tienen que estar pendientes porque se vienen muchas más temporadas de Money Mentes Podcast.